Seguimos aquí en el programa 200 de No Way, el mejor programa de, vamos... Del mundo, ¿no? Del mundo, de la radio, Internacionalmente. de la Sí, tele, sí, de todo. exactamente. Y, no sé, la verdad que queríamos estar más cómodos y nos hemos venido al salón. Sí, al salón de casa, ¿eh? O Sí, sea, yo estoy bien aquí, mejor, con ¿no? ropa de estar por casa, aquí cómodos, ¿verdad? No, y nos hemos encontrado aquí, que nos hemos Estaba aquí encontrado... sentado. Sí, de repente he venido a casa y digo yo, anda, mira, si está aquí Quique. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, yo muy bien, encantado. Nada, me habéis puesto mucha presión porque, claro, veníamos a charlar y ahora me decís que es el mejor programa del mundo. Sí, Me pero habéis bueno, puesto tus aquí, impresiones, me habéis ¿vale? calzado aquí. Con buen invitado. Sí, sí, Claro. yo, no, que yo estaba aquí, habéis venido vosotros. Ah, somos los invitados. Nosotros somos los entonces. invitados, ¿no? Sí, Xavi, sí, sí. pero hemos anunciado que el presentador es él y nosotros somos los invitados. Claro, Quique, cuando quieras nos puedes Quiero que empezar a sepáis preguntar. que yo he sido presentador, aquí hay testigos detrás de las cámaras, que he sido presentador muy malo, pero Muy malo. he presentado eventos, sí, mis inicios, claro. Bueno, pues... Venga, ya dejamos la bromita, ¿no? Ya empezamos aquí. Seguimos con el en programa ya. 200 y os anunciamos durante la semana que teníamos una gran, pero grandísima sorpresa conocida internacionalmente. No quisimos desvelar quién eras, pero... Hasta el último momento. Hasta ahora, hasta bienvenidos, ahora. niños. Se están enterando ahora mismo. Muy Quique bien. Pavón en No Way, en el salón de house. casa del plató de Del No plató. Way, como queráis decirlo. Y nada, Quique, te tenemos aquí en Madrid, pero hasta hace poco no estabas en Madrid, ¿no? Bueno, a ver, yo vivo en Madrid. Bueno, Madrid, no vivo a las afueras, pero no digo dónde vivo, para que no... Por si acaso. No, Por si acaso, sí. pero para que no lo vea Montoro. No, vivo en Madrid, pero bueno, hemos tenido un fin de año bastante movidito con los viajes, gracias a Dios, ha sido muy interesante. Y bueno, el último viaje acabamos de llegar de Colombia y creo que, bueno, llegamos la semana pasada, pero adaptarse toma un ratito. Pero bueno, ha estado fuerte el fin de año, hemos estado visitando varios países. Pero muy contentos, la verdad, también, sobre todo porque aquí hacía frío y allí no, y eso pues ayuda también a la salud. Pero la verdad que gracias a Dios hemos pasado, bueno, digamos que la gira de Ganas de Vivir ha sido una gira muy buena y la estamos terminando ya, cosa que también me da un poquito de pena, pero bueno, contentos de todos los sitios que hemos podido visitar, también sobre todo de la gente que hemos podido conocer, que yo creo que siempre los sitios son la gente, no son las esculturas, sino que es la gente que te recibe y la verdad que pues... contento, aunque también tenía ganas de venir a casa, que a mí mi casa me gusta mucho, España es mi casa y me siento muy cómodo aquí, así que bueno, estar un tiempo. Por eso aquí. hemos venido al salón, Claro, para que de verdad te correcto. sientas en casa. Y bueno, Quique, a mí me gustaría que nos cuentes un poco sobre tus inicios, porque ahora giras, tal, pero ¿cómo empezó realmente todo? Si rebobinamos a los inicios de Quique. Aquí hay grabaciones de los cultos de Remar de cuando yo tenía 9 años. Bueno, mira, yo siempre fui un niño muy inquieto con la música desde pequeñito. Aparte, bueno, ya tengo una edad, tengo 32 años. No es ni mucha ni poca, pero es toda la que tengo. Entonces, para mí es mucha. Y cuando yo empecé con la música que me gustaba de pequeño, pues eran los cassettes. Te voy a dar una clase de historia aquí. Los cassettes eran estas cosas cuadradas. La cosa es que siempre fui muy intenso, me gustaba mucho oír música, pero claro, no era como ahora que te pones la canción en repeat. Entonces yo le pedí a mi madre, repíteme la canción, y eso era una historia, tenías que echar para atrás, ir calculando. Era tan pesado que un tío mío me grabó la misma canción por lado y lado del cassette. Me decía, tío, ponte esta, tú le das al play y nos dejas en paz a los demás. Entonces mis padres vieron que tenía yo como la cosa de la música, me metieron a estudiar, que eso no me hizo tanta gracia, porque todo el mundo quiere ser músico, pero lo de estudiar ya es otra cosa. Sí. Me metieron a estudiar con 8 años al conservatorio, y bueno, empecé a estudiar, con 14 años empecé a tocar en el grupo de alabanza, por cuestiones de la iglesia que hacía falta, y ahí fui que pues, empecé a tocar con la banda de la iglesia. Yo siempre le puse un nombre desde hace muchos años, le llamé Los Sodoma, a esa banda, porque Dios le dijo a Abraham que en Sodoma no había ni uno bueno. Madre mía. Y es que éramos muy malos, tío. O sea, esto era como montar en bici. ¿Tú te acuerdas cuando aprendes a montar en bici, le pillas el punto, pero que no sabes es frenar? Sí. ¿No? Pues igual, nosotros sabíamos tocar, pero nadie sabía parar. Entonces las canciones duraban un montón, porque si no seguía el baterista, seguía el pianista de largo, entonces luego seguíamos con él y ahí. Y bueno, pues poco a poco fui aprendiendo. Tuve una época que me tuve que ir a Estados Unidos a estudiar, un año, y ahí también me vino muy bien. Y terminé trabajando con Miguel Casina, de asistente de Miguel, en su escuela de música, dando clases y tal. Y bueno, ahí fue que empecé a enseñar mis canciones, porque bueno, yo escribo desde que tenía 15 años. El otro día encontré la primera maqueta que hice, que es horrenda, pero me hizo mucha ilusión.
las canciones que escribía y tal, y bueno, poco a poco pues fui aprendiendo a escribir, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Que componer también uno aprende. No es que la primera canción que haces está guapa, sino que tienes que ir... lo explicaba alguien en un curso muy fácil, ¿no? Que es como abrir una tubería vieja, que al principio el agua va saliendo pues sucia y luego ya va saliendo mejor. Un proceso, ¿no? Y luego Miguel pues me animó a grabar mi primer disco, que fue Cielo sobre Tierra, en el año, creo que era el 2008. Hicimos un proyecto, no fue bien y lo terminamos grabando en 2010. Y bueno, ahí sí fue más o menos que empecé, aunque lo que empecé haciendo lo sigo haciendo. Yo sigo dirigiendo la alabanza en mi iglesia cuando estoy y seguimos dando clases. Tenemos una escuela de música en la iglesia, igual, y bueno, siempre intento no despegarme de eso porque al final es mi vida, ¿no? De eso soy. No digo que la parte de las giras y esto no sea yo, pero bueno, siempre me gusta tener como mi identidad muy clara y así que sigo haciendo lo mismo. Desde el principio, ¿no? Pero también, bueno, has sacado un último single, ¿no? También, hace un mes o así, o un Sí, poco. un poquillo más, sacamos poco un cover, pero bueno, sí. fue una cosa, un trabajo compartido. Realmente es el primer cover que hago y yo digo, creo que es el último, pero veremos. El último. No, pero no por nada, sino porque a mí el tema de los covers, o sea, me gusta, pero no es lo que yo creo que Dios me ha mandado a hacer, ¿no? Yo creo mucho en, en las composiciones propias, creo mucho en el talento que Dios nos da, ¿no? Muchas veces cuando te miras en los covers no sacas lo que Dios te ha dado a ti, que a veces no es, dices, es que no es tan bueno como el de otro, pero para llegar ahí pues tienes que ir sacándolo, ¿no? Lo que hemos hablado antes de la tubería. Creo que Dios a todos nos ha dado un talento y es lo que tenemos que buscar. Pero hicimos un cover, no me estoy criticando a mí mismo aunque parezca, pero fue eso, un trabajo compartido, una canción que aparte es muy bonita, que había tenido un impacto muy grande en inglés y que no estaba en español, que se llama Reckless Love y bueno, pues lo hicimos un trabajo con Bethel, que es los que cantaban originalmente la canción. Y bien, la verdad que fue una experiencia interesante. Nueva para mí, también no es el estilo que más hago. Y bueno, aunque soy líder de alabanza, la música que yo he sacado en mis discos no es tan congregacional, es más juvenil. Entonces, bueno, sacar una canción así como tan worship, pues fue una experiencia bonita también. Y, y nada, así, Pero ahí tú, seguimos. por ejemplo, dices que desde pequeño has estado con el tema de la música muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, como que te ha gustado desde pequeño, Sí. algo fijo, ¿no? Y tú, o sea, ¿cómo podrías decir igual a la gente que igual tiene como eso, sí que tienen el don que Dios les ha dado un poco de la música, tú cómo les dirías un poco de ánimo, de apoyo, en el sentido de que lo saquen a la luz y que se lo tomen en serio y que lo pongan de parte del Señor? O sea, ¿tú cómo les animarías? Bueno, para mí fue un proceso, ¿no? O sea, yo te digo que fui muy intenso con la música. Me habéis puesto mal el salón porque os quiero mirar a los dos a la vez, pero no Sí, ¿no? puedo. O sea, es Bueno, como, ¿para dónde miro? un ratito cada uno. Eh, para mí fue un proceso y yo creo que es importante ese proceso para todo el mundo. ¿En qué sentido? Una cosa es lo que te gusta hacer y otra cosa es lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿no? Muchas veces son la misma cosa, en la gran mayoría de las veces. Yo no creo que Dios te dé un talento o te dé un deseo para decirte, pues no quiero que lo hagas, ¿no? O sea, no. Pero sí que requiere un proceso en el que yo camino de la mano de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que yo les digo es que le pregunten al Señor si ese es su camino, ¿no? Yo recuerdo en mis tiempos de oración tener muy claro con Dios, decirle, oye, si este es mi camino, yo me quiero partir la cara por esto. Es decir, porque ningún camino es fácil, ¿no? Hay gente ahora que me... Yo recuerdo que le estaba contando un proyecto a un amigo que quiero hacer, que está... Entonces, él me escuchó, le encantó el proyecto y luego me dijo algo que me molestó. Me dijo, claro, tú como eres Quique Pavón, o sea, como diciéndomelo en plan, como tú puedes hacerlo, pero no toda la vida fue así, o sea, ha habido Claro. mucho curro detrás. Digo que me molestó porque yo lo que le decía al Señor, si este es mi camino, yo voy para las que sea, es decir, para las buenas, para las malas, y los que me conocen saben que, y los que han caminado conmigo este camino, que lo hemos hecho así, o sea, que lo que la gente puede ver de bendiciones también tiene mucho trabajo detrás y tiene muchas decepciones, nos han timado, se han reído de nosotros, muchas cosas que a la gente no le mola tanto, ¿no? A la gente le gustan los likes, los views Claro. y tal. Pero eso es solamente una parte pequeña. Entonces yo le dije a Dios, si tú quieres que yo vaya para acá, yo voy a muerte. Pero necesito saber si tú quieres que yo vaya para acá. Porque yo pienso que en la vida no hay nada más desagradable que ser alguien que Dios no te ha mandado a ser o alguien que no eres, ¿no? Vestirte con la ropa de otro, hablar como otro, querer ser otro, yo digo, ostras, yo no quiero ser eso. Entonces a mí Dios sí me habló y eso es el primer consejo que les doy, que le pregunten a Dios qué quiere.
porque luego lo que sucede tiene que ver con lo que Dios te ha pedido que seas. Claro. Entonces tú dices, Dios no me bendice, pero a lo mejor Dios no te puede bendecir en algo que no te ha mandado a hacer. Entonces, pero es que lo que pisa la planta de mis pies, sí, y yo eso lo creo en la fe y creo que tenemos que ser valientes, pero también estratégicos, ¿no? Es decir, si no sé cantar, pues no es mi mundo, ¿no? O si no tengo ese don, entonces pues te decía, yo creo que muchas veces va muy junto, pero requiere también lo que Dios hizo con Abraham, saber si eres capaz de entregarle a Isaac a Dios, ¿no? O sea, tú tienes un don, un talento, la pregunta es, ¿eres capaz de dárselo a Dios y que Dios te diga, no quiero que hagan nada? Porque cuando uno le pregunta algo a Dios es sí, no, espera, entonces hay respuestas, ¿no? Entonces no es solo sí, es decir, yo he orado y ya es que sí. Yo siempre lo cuento también soy líder de jóvenes y recuerdo un chico de 15 años que vino con una niña de 14 de la mano al grupo de jóvenes. Y cuando vienen con 15 y 14 de la mano te dan ganas de pegarles a los dos y digo que estoy jugando al corro de la patata, o sea, creéis que soy novio, pero soy niños, ¿no? Pero con 15 años te crees muy mayor y yo le preguntaba, tío, ¿y esto qué es? Así, para. Y él me decía, estamos orando. Y yo le decía, ¿y qué te ha dicho Dios? Y me decía, estamos orando. Y le decía, ya, ¿y la respuesta? Me decía, estamos orando. Digo, guay, pero es que preguntar no es la respuesta. Preguntar es el primer paso y luego Dios te da la respuesta, ¿no? Exactamente. ¿Por qué es esto importante? Porque luego en el camino, en el caso de la música, pero yo creo que en todo, el camino es duro. O sea, el camino requiere muchas veces decepciones, requiere muchas veces fracasos, que es algo que alguien no te lo cuenta. Es decir, muchas veces tienes que fracasar y es que es bueno para ti. El otro día subí una entrada de un concierto en el que no vino nadie y puse un comentario que quería hacer hablando sobre el fracaso, porque siempre vemos que el fracaso es como muy, muy malo y que solamente tienes que triunfar. Pero la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y hay cosas en el fracaso, incluso, que ayudan a bien, que te forman, que te llevan, que te empujan. Entonces hay gente que fracasa en algo y lo deja, porque dice, he fracasado. Pero si Dios te ha dicho que ese es tu camino, fracasas y sigues, porque tú sabes que Dios te ha hablado y sabes que a los que aman a Dios, incluso un fracaso es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué les digo yo? Primero, que sepan si es la voluntad de Dios y segundo, que estén dispuestos a llevar todas las etapas de la vida. Para el éxito estamos todos listos, todos tenemos el discurso para cuando nos ganamos un Grammy, ya listo, sí, en la cabeza, no, yo esto no me lo merezco, nada. Pero también tienes que estar listo para cuando haces un proyecto con todo tu corazón y la peña pasa de largo como diciendo, ¿esto qué es? Eso. La verdad que me ha gustado mucho la respuesta un poco porque, a ver, así tres puntos, ¿no? Para decir... Está resumiendo, ¿te has fijado? ¿No? Está aquí, sí, yo ya estoy aquí haciendo... Pero no, sí que es verdad que tú no naciste ya siendo... Sí que naciste siendo Quique Pavón, pero no naciste Enrique, ya... me puse Enrique Pavón. O sea, es que es muy folclórico, suena torero. Sí, ¿no? Enrique Pavón en las ventas. Pero quiero decir, tú no naciste ya, digamos, siendo una persona así reconocida por lo que es la música y todo el rollo. Entonces fue un proceso que tú tuviste que trabajarlo y todo eso, ¿no? Luego también me ha gustado mucho que has dicho que todo fue la voluntad de Dios, ¿no? Al fin y al cabo tú le dijiste al Señor de si eso era lo que Él quería para ti y tú fuiste con ello. Y además es uno de los temas que nosotros tratamos mucho en el programa. El fracaso. Sí, y del fracaso también hemos hablado muchas veces, ¿no? A veces el fracasar en algunas situaciones, Dios lo permite para que te des cuenta de alguna situación o cualquier cosa, ¿no? O para probar si es verdad lo que dices. También, es verdad. Porque tú dices, Señor, yo voy para que sea, pero para que sean buenas. Claro, claro. No, sí, para todas. Claro, sí que es verdad. Bueno, yo creo que también, o sea, aparte de lo del fracaso, yo te quería preguntar sobre el miedo, la vergüenza, porque es verdad que en el ámbito de la alabanza hay muchos jóvenes que igual tú dices, buah, este joven canta súper bien o toca, pero ahí lo tiene guardadito y no quiere para que sacarlo. No se rían. Pues no, pero digo el que lo hace bien, ¿eh? Bueno, pero le da vergüenza a los pero que... sí, que les da vergüenza o que tienen miedo, es verdad, de que se rían o que, no sé, siempre hay como... A ver, yo lo digo porque, bueno, yo también toco, entonces sí sé cuando sientes eso, ¿no? Que dices, no quiero que me vean, no quiero que lo sepan, no sé, como que si te ha pasado alguna vez o qué le puedes decir a cualquier joven que nos esté viendo que diga, sí, me encanta cantar, sé que lo hago bien, pero no lo voy a hacer para Dios o no quiero que lo sepa nadie. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces por el tema de que hay mucha gente que como ellos no tienen ese talento, se burlan, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves a alguien bailando y te da risa. Entonces,
o ves a alguien que dice, este se cree cantante, ahora a mí me decía la gente, me decían amigos míos, este ahora se cree cantante. Y esos comentarios de la gente, yo siempre digo que a los mediocres la gente determinada les da miedo. Entonces intentan menospreciar lo que Dios te ha dado como un sueño, ¿no? Yo lo he visto muchas veces. Ahora, es normal porque para mí la música sí que tiene un punto especial y la gente que te conoce no lo entiende, ¿no? A propio Jesús le pasaba, a Jesús le decían, pues si este es carpintero. Entonces a lo mejor hay gente que te ha visto crecer y dice, este ahora se cree cantante. No, no se cree cantante, es algo que Dios te ha dado y que estaba ahí siempre, que se tenía que desarrollar. La burla y el menosprecio es algo con el que tienes que convivir todo el tiempo, que muchas veces la burla y el menosprecio es admiración encubierta. Es como lo entiendo yo. Pero también es bueno, lo que hablamos de los procesos, porque también, aparte de los fracasos, tienes que demostrar que tu llamado viene de Dios y no de la gente. Entonces, la vergüenza va a estar ahí. Yo he tenido muchas veces, de las primeras veces que enseñaba mis temas, me daba muchísima vergüenza. Porque, aparte, los primeros que enseñé, me pasó que a los que se lo enseñé se reían de mí. Recuerdo, me ponían motes, me vacilaban, me decían el famosillo, me llamaban unos de mi iglesia. Luego en el instituto, no sé qué pasó, una cosa, y entonces uno se enteró que cantaba, no sé qué, me llamaban el triunfito, con la broma. Sí, yo entiendo que para ellos era eso, pero para mí era algo muy importante porque Dios me había llamado a hacer esto. Y para mí, entonces, yo digo, hay que pesar. Llega un momento en el que tienes que pesar, sin importa más lo que opine esta persona, que aunque por mucho respeto que le tenga, o que opino lo que Dios me ha dado a mí, lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Muchas veces en tu casa es donde encuentras, cuando digo en tu casa, puede ser en tu propia casa o gente muy cercana. Pero al final, esos son barreras que uno tiene que romper para poder llegar a lo que Dios te está pidiendo. Y es bueno porque el que no es capaz de sobreponerse a eso, no va a saber sobreponerse a otras cosas. Entonces, no es malo siempre que tú sepas que Dios te ha dado ese talento, que cantas bien porque Dios te lo ha dado, que escribes porque Dios te ha llamado, y tienes que seguir y tienes que llevarte los daños colaterales de tener algo, porque yo sí creo que la música es un don especial, o sea, no digo que sea mejor que otras cosas, porque no lo es, y sobre todo en el cuerpo de Cristo creo que todo es importante, es decir, el que canta no es mejor que el que pone las sillas, la Biblia dice que el mayor es el que sirve, y de servir hay muchas maneras de servir, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso, pero sí que es algo que requiere valentía, porque para poner o sea, que nadie me malinterprete esto, poner una silla no requiere valentía, porque estás exponiéndote y sobre todo estás exponiendo a que a alguien no le guste o a equivocarte, y eso siempre tiene como ese puntito de miedo, ¿no? Pero yo creo que también el miedo mola porque es lo que te hace dar pasos a veces que no darías. Ese paso de miedo cuando lo superas es como una adrenalina también doble, ¿no? O sea, como no quería hacer esto, lo he hecho, Dios me ha respaldado y mira, qué guapo, ¿no? Entonces, también tiene una recompensa muy chula vencer el miedo y es parte de la vida. Y no se te quita nunca. O sea, siempre van a haber cosas que te van a dar miedo. A lo mejor no te va a dar miedo lo mismo que hace 10 años, pero siempre va a haber algo que vas a tener que decir. Me da miedo sacar el talento o el don o los proyectos que Dios me ha dado. A medida que incluso puedas ir creciendo, te van a seguir dando miedo cosas y vas a tener que ir pegándote contigo mismo. Pues yo creo que, bueno, nos gustaría preguntar. ¿Has resumido esto también? Esto lo tengo ya todo aquí calculado. ¿El cuaderno, Xavi? Lo tiene escondido, tiene un cuaderno ahí. Ah, no, las tiras para allá. Es el cuaderno que usan todos los programas. El cuaderno, sí. Es que tiene... Es que tengo tres cuadernos. Venga, Ruth, ¿me dejas que le diga? Sí, cuéntaselo, hombre. Estamos es que tengo en casa. 3 cuadernos, que es uno para apuntar las cosas del trabajo, todo eso. Luego tengo un cuaderno para cosas que no me importan, que me dice la gente. Y tengo un cuaderno específico para ella, que son cosas que no me importa, que me dice Ruth. ¿Y hoy cuál te has traído? Hoy me he traído los 3 por si acaso, pero he traído el de trabajo, el primordial. A mí... Es bueno, todo trabajo, no pienses que hay mal rollo entre ella y yo. Apuntas cosas que no te gustan. Apunto cosas que no me gustan de esta mujer. Es que, no sé, hay una tensión... Es que Ya hay veo. un ¿Puedo ser amor-odio. ¿Puedo ser el juez de la pelea? Sí. O podemos hacer una batalla de gallos, que estoy muy metido Para en Lo eso eso. hemos hecho en el programa. Sí, tenemos Nuestro a compañero uno- que está en a el Sir sonido, Ugalde. Asir Ugalde, es el experto en Es el experto. rap. Ah, No, bueno. pero hay una especie de amor-odio entre Ruth y yo. O sea, a veces nos salíamos en el programa, pero
Luego hay veces que no sé qué nos pasa, Ruth, que no Nos han fluye. puesto muy lejos, Xavi. Nos han puesto muy lejos. Bueno, que Pero siga así, está que aquí está... que que de está. mediador. Sí, yo estoy Sí. aquí, soy... Bueno, volvemos Si a tú ves que hay Capaz. mucha tensión, corta y Cortamos te pa' pones a publicidad. dirigir tú el programa, ¿vale? publicidad. Pues... Bueno, ¿vas a preguntar no, algo, Xavi? habla tú, si estás No, todo el rato pregunta, cortándome. pregunta. No, pero... Quiero que sepáis que cuando pasa esto no están discutiendo, es que no saben quién va a preguntar de verdad, pero yo voy a hacer aquí una traducción. Lo camuflan de tensión que no existe, se llaman super... No, No, si nos llevamos bien, ¿eh? No, la verdad es que En teoría, nada. Bueno. no, y en día es verdad. Me dejas hablar a mí, ¿no? te dejo. Sí, vale, bueno. Pues ya un poco lo que es dejando lo que es la música a un lado, nos gustaría preguntarte un poco ya más... Sobre ballet. Sí, porque sabemos que te gusta Sí, mucho el cambiando ballet, ¿no? Por ejemplo. de disciplinas artísticas. Queremos hablar sobre la pintura barroca. Sí, Yo voy que a también se volver te al da bien, ¿no? trabajo con mi pregunta, Xavi. ¿Eh? Que yo voy a volver al tema, ¿eh? ¿Tú vas a volver? Ah, pues Más entonces o te menos. dejo... No, no, Xavi. No, No, haz no, un te- paréntesis, pregunta y luego volvemos así para que no sea tan No, monótono. voy a dejarla a ella porque mi pregunta ya Xavi. es para desviarnos del tema. ¿Te vas a desviar mucho? Me voy a desviar del tema, entonces Vale. ya te dejo que termines tú. Es que según lo que nos Que estabas... es que es de sofá, te metes aquí y te taladra para abajo. Lo que nos estabas comentando del miedo, el fracaso, ¿no? Digamos que es como parte de, bueno, pues de tu camino, pero que tú decías, no solo igual a nivel musical, que en este caso es, pues digamos, lo que forma parte de tu vida, sino en general. Y, por ejemplo, a ver, ¿cómo me formulo? Dios, cuando te dice que hagas esto, ¿te has podido sentir como, por ejemplo, Noé, cuando estaba construyendo el arca y que haya gente que te haya podido decir, pero ¿qué estás haciendo? Claro. Sí. Quiero decir que incluso, es que el otro día hablábamos en el programa de esto, de cuando ocurre en personas muy cercanas, incluso en la familia, y que tú por algún momento te plantees y digas, ¿qué hago realmente? A mí mucha gente me decía que yo quería hacer cosas que no había hecho nadie, entonces como que no es verdad que sí las habían hecho, pero como que nadie de aquí ha hecho esto y tú no lo puedes hacer. Pues lo que has dicho tú de Noé, nadie ha hecho, no ha hecho un barco, pues te vas a hundir, tío. O sea, a ver, que alguien no haya hecho algo no significa que Dios no te esté diciendo que lo hagas. Es decir, no es que solamente puedes hacer lo que han hecho los demás. Obviamente cuando yo decido ser músico, en mi casa no había un músico antes. Yo recuerdo gente que lo hacía para ayudarme, o sea, me decía, tío, ten cuidado porque, o sea, como no metas todo en la música, porque, a ver, tú vives en España la iglesia es pequeña, o me convencían para que no cantara música cristiana. Tenía amigos te lo que quería preguntar que me también. decían, tío, ¿por qué no cantas música normal? Le digo, yo canto música normal, primavera. O sea, ¿cómo que no canto música normal? No, pero tú me entiendes, tío, que los cristianos son muy pocos y para tu carrera. Entonces, y esta misma gente flipa ahora con lo que están viendo, porque bueno, en España no seremos tantos, que sí somos bastantes, obviamente menos de los que quisiéramos, pero luego pues Dios nos ha regalado las puertas de Latinoamérica, entrar allí y hacer muchas cosas. Entonces siempre está ese... Como ha habido gente que no lo ha podido hacer, creen que tú no lo puedes hacer. Y es lo que te decía antes, a los mediocres le da miedo a la gente determinada. Es decir, si tú no lo conseguiste, no es que yo me alegre ni no me alegro nunca del fracaso de nadie, pero eso no significa que es también mi futuro. Es decir, Claro. yo hago mi propio camino en esto y en todo. Cuando hablabas antes que vale para todo, vale para el matrimonio. ¿Cuánta gente tiene miedo para casarse, no? Y mucha gente te dice, no, te va a ir mal porque a ellos les ha ido mal en su matrimonio. Te empiezan a hablar de cosas chungas del matrimonio, pero no te están hablando del tuyo. Por cierto, te has casado hace Sí, poco. sí, hace 8 meses, casi 9, sí. Cuando te hablan mal del matrimonio no te están hablando mal del tuyo, te están hablando mal del suyo. Entonces a mí me pasaba que me hablaban de la música, de cosas muy difíciles, pero me estaban hablando de lo que ellos habían vivido. Entonces luego me decían, bueno, cuando pasó que sacamos Empezar de Nuevo y explotó como explotó, entonces todo el mundo me decía, tienes que tener una discográfica. Yo saqué Empezar de Nuevo sin discográfica y la gente no entendía cómo se puso número 1 en todas las radios de Latinoamérica sin haberle mandado la canción a nadie. Y yo sí sabía por qué, porque es que la mano de Dios está por encima de mis proyectos, o de, si yo me siento a hacer un plan, Dios, ese plan es el cuaderno de las cosas que le dan risa. Dios tiene un cuaderno 4, cosas que le dan risa. Entonces la gente me decía, pero ¿cómo has hecho para que la canción llegue? Y yo decía, pues, ha sido el Señor. Me decía, no, es que canta Fonky, sí, pero Fonky, que es mi amigo, es mi padrino de boda. Y me decía, yo había sacado canciones antes que no habían funcionado de esa manera. Luego me decían, bueno, te tienes que buscar una banda en Latinoamérica. Primero me decían, te tienes que ir a vivir a Latinoamérica porque no te van a llevar desde España porque es muy caro. Cuando vieron que me empezaban a invitar todos los meses, me decían, bueno, pues ahora te tienes que buscar una banda en Latinoamérica porque no te van a querer llevar toda la banda.
cuando me empiezan a llevar con la banda, que son de aquí de España, entonces ahora me dicen, tú no puedes pastorear una iglesia y ser músico porque no te va a dar tiempo. Digo, dejar de decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer. Dios me dice lo que puedo y no puedo hacer, y yo intento, por eso he empezado con esto, siempre saber que Dios me está mandando a hacer algo. Para mí lo más importante es saber que Dios me está mandando, porque yo puedo hacer lo que Dios me diga que puedo hacer, y lo que Dios me dice que no puedo hacer, por mucho que yo le dé puñetazos a una puerta, esa puerta no se va a abrir. Hay proyectos que yo he querido hacer, que Dios me ha dicho no, y no importa la pasta que le metas, el esfuerzo que le metas y el tiempo que le eches, que si Dios te ha dicho que no, es este muro negro que tenemos detrás, que lo que vas a hacer es partirte la cara. Pero si Dios te dice que sí, pues sí que va a haber gente que te va a decir, no puedes hacerlo, pero no pueden ellos, ¿no? O sea, yo cuando contaba el testimonio mío a los jóvenes de mi iglesia, porque me pasó que, como son los chicos de mi iglesia, pues yo tampoco les había explicado todos los procesos que yo había vivido para lo que ellos ven hoy. Y yo se lo contaba con la historia de los 10 leprosos. De los 10 leprosos solo volvió uno. La gente normalmente, yo me imagino la conversación de los 9 con el 1, no vuelvas, tío, que ya estamos sanos, no sé qué. Siempre intentan que seas como todo el mundo, pero si Dios te ha llamado a que vuelvas, a que seas tú esa persona, que sea diferente, a que hagas tú el proyecto que nunca hizo nadie. Tú imagínate, te lo voy a pasar a otro plano, que cuando Miguel Díez, que se conoce con mi padre hace muchos años, empieza a soñar con la ayuda que quiere hacer con tanta gente que ha ayudado alrededor del mundo, que antes de broma hablábamos, te vas a Perú y aparece gente de remar, te vas a Guatemala, a la selva y aparece... Tú imagínate que le digan, no hombre, esto no se puede hacer, y menos una ONG cristiana. Imagínate que les crees, o sea, pero si Dios te ha dicho que vayas, tienes que ir, o sea... Ahora, eso no quiere decir que va a ser fácil, pero sí quiere decir que vas a llegar al otro lado. Y eso para mí es muy importante. Entonces, yo sí me gustaría que los que nos escuchan, que te quites la mentalidad de lo que te rodea, o sea, de los comentarios, no, tu único comentario es Dios te está mandando a hacer algo que no ha hecho nadie, tira para adelante, porque si Dios te ha dicho que va a llover, como no te pongas a hacer el arca, te vas a ahogar, o sea... No quiero sonar espiritifláutico, ¿vale? Pero sí que es la base principal de nuestras decisiones. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, la gente le gusta moverse por cosas que ven. Y muchas veces hay que moverse con decisiones de cosas que no se ven. Y ahí es donde se hace una división entre gente que cree y gente que no cree. Ahora sí te dejo, Xavi. Me dejas, Que Xavi. ya no te veo bien, pero me estás mirando como sí, no que... se nota que no llevas las gafas puestas. No, la verdad que bonito. Me gusta un montón cómo estás respondiendo todo. O sea, ya... Apunta. Yo me estoy apuntando un montón de cosas. Ya ¿En qué aquí. cuaderno, tío? Porque ahora No, el yo cuaderno tengo de aquí. cosas que no me importan. No, en ese cuaderno no, ese se lo dejo yo para Ruth. Gracias. No, pero me gustaría preguntarte ahora un poco, sí que dejando un poco el tema de la música al lado, un poco más personal, lo que es lo que es tu relación con el Señor, cómo empezó, o sea, cómo fue, cómo digamos todo el proceso, todo el camino que llevas ya con el Señor, cómo empezó todo, cómo fue, cómo... Bueno, yo soy hijo de pastor. Soy cuarta generación de cristiano en España, cosa que no es tan normal. La madre de mi abuelo ya era cristiana, mi abuelo fue cristiano, mi madre y yo. Y bueno, yo cuando me preguntan eso, si nací en un hogar cristiano o me convertí luego, digo que las dos. Porque al final son las dos, es decir, nacer en un hogar cristiano te da una ventaja muy brutal, que es que tú conoces la palabra de Dios desde pequeño, que aprendes a vivir con los principios de la Biblia, que los principios son cosas que se cumplen quieras o no quieras. Yo puedo creer en la ley de la gravedad o no. Pues si yo me tiro de un tercer piso, me parto las dos piernas o la cabeza. No, es que no creía yo en esto. Bueno, los principios de la palabra de Dios son cosas que son así. Y yo creo que para alguien que tiene esa oportunidad es muy bueno. Ahora, eso no quiere decir que tú conozcas a Dios. Conoces de Dios. Es como si hablamos de... ¿Te gusta el fútbol a ti? A mí no Bueno, soy muy pero fan. sabes quién es Messi, ¿no? Sí, sí. Vale, no es lo mismo, digo, vamos a los niveles, Messi, ¿no? Si no conoces a Messi, se acaba el programa. Gracias, amiguitos, por estar con nosotros. Aunque yo soy del Madrid, pero... dicho, siempre lo tengo que decir, aunque no venga a cuento. Sí, ¿no? Lo tienes que meter. Como ¿no? da, Yo te como puedo sea. decir, tú conoces cosas de Messi, tú puedes saber, este tío tiene no sé cuántos balones de oro, muchas veces sabemos hasta cuánto dinero gana al año, porque lo pone en la revista Forbes, que está casado, que tiene 2 hijos, pero no conoces a Messi. Es decir, yo ahora cojo el móvil y busco los contactos y no está Messi. Con Dios es igual, o sea, yo puedo conocer muchas cosas de Dios, yo puedo saber que Dios es bueno, puedo saber que Dios
te puede bendecir, puedo saber que Dios te perdona, puedo saber incluso toda la historia de la Biblia, pero eso no quiere decir que yo conozca a Dios. Y mi vida fue así, es decir, yo conocí de Dios toda mi vida, tuve una conciencia clara de la existencia de Dios, me la inculcaron mis padres, crecí bajo los principios de la palabra de Dios, pero me convertí luego. Y yo pienso que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Entonces, la fe se tiene que independizar de tu familia, y en mi caso fue con 20 años, y no es que yo antes no creyera, yo creía, pero no conocía a Dios. Como Job dice, ¿no? Yo de oídas había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces para mí fue un proceso también, aunque uno crece con la palabra de Dios como norma de vida, pues uno también tiene que ir aprendiendo cosas con sus propios errores, no te exime de ser un cabezón, de saber que eso está mal y seguir haciéndolo. Entonces, incluso después de conocer a Dios, ¿no? O sea, al final somos un poquito torpes. Pero en mi caso fue así, yo crecí en un hogar cristiano, de toda la vida estuve en la iglesia, quizás nunca tuve la necesidad de irme de la iglesia, a mí no tuve ese, me quiero ir a la calle, porque a mí me gustaba la iglesia, siempre me gustó mucho la música, y la iglesia tenía música, aunque en aquella época cuando yo era pequeño, ¿tú cuántos años tienes? Yo 19. Vale, entonces te lo puedo contar, porque no la viviste. Los que están detrás de las cámaras, sí. Era una época de guerra, tío. Todas las canciones de la iglesia eran de matar a Faraón, de destruir a tus enemigos. Incluso a mí me gustaba esa época, era la época de la matanza. Pero, de la misma manera, aunque me gustaba la iglesia, eso no quiere decir que yo conocía a Dios, y yo conocí a Dios con 20 años. ¿Qué es conocer a Dios? Es tener conciencia de pecado. Es decir, aunque yo haya crecido en una iglesia, yo también soy pecador y necesito de Dios, ¿no? Aunque yo me conozca todas las canciones y sepa hablar en cristiano es, ¿cómo estás? Bendecido, gloria a Dios. Eso es un idioma también, ¿no? Eso no quiere decir que yo conozca a Dios. Conocer a Dios es reconocer que soy pecador, conocer que soy imperfecto, y que la única manera que tengo de ser perdonado de mis pecados es aceptar el sacrificio de Jesús. Y yo eso lo hice con conciencia absoluta con 20 años. Sí, pues la verdad que me ha gustado también mucho porque... Me ha gustado todo, pero luego cuando me vaya me va a poner aquí, me va a despellejar, vivo. Nada, eso es un poco por el compromiso, ¿sabes? No te Nada, voy a decir aquí estamos en esperando a directo, que claro. se apaguen las cámaras, Sí. ¿no, Xavi? No, pero sí que es verdad, porque no voy a mentir, sí que me ha gustado porque nosotros tenemos una sección en el programa que es de testimonios, ¿no? Y muchas veces viene gente que... Testirrollos a veces. Sí, pero viene gente que sí que son personas que conocen a Dios no porque hayan crecido en una familia cristiana, ¿no? Porque muchos de los testimonios que traemos, casi todos, son personas que han nacido en una familia cristiana, ¿no? Pero es lo que tú dices un poco al final, que son personas convencidas más que convertidas, ¿no? Que han escuchado un poco de Dios, pero que no han tenido su relación personal con Él. Claro, o sea, a ver, lo que te quería decir antes, si tú has crecido en una iglesia, tienes una ventaja brutal, porque yo creo que aprender de la Biblia es, aparte de la palabra de Dios, que es lo principal que es un libro de convivencia. Es decir, si todos obedeciésemos la palabra de Dios, no habría crímenes, no habría... O sea, la palabra de Dios es un libro de incluso social, ¿no? La Biblia, que ahora mismo está la cosa muy caliente, si todos tratásemos a las mujeres como la Biblia dice que debemos tratar a las mujeres, esto se acababa. Porque la Biblia dice que si tú tratas mal a tu mujer, Dios no te oye. La Biblia dice que debes de tratarla como vaso frágil, no débil, que eso es un error muy grave. No es que frágil es de valor. Cuando algo es frágil es porque tiene valor. Sí, entonces, para mí la Biblia es un libro de consejos que esta sociedad sería maravillosa, porque Dios pone todo en orden. Pero repito, si tú no tienes conciencia de pecados, si solamente porque has ido a la iglesia crees que eres cristiano y no recuerdas el momento en el que tú te arrepentiste, no eres cristiano. Te pareces a un cristiano, pero no eres cristiano. Porque ser cristiano, que es una palabra que a lo mejor se ha desvirtuado, es ser seguidor de Cristo. Y uno no puede ser seguidor de Cristo si tú no te consideras pecador y aceptas la gracia de Dios. Entonces, y esto no se trata de que tu padre sea pastor, fontanero o desempleado. Dios no discrimina. Si tu padre es pastor, tienes que aceptar a Cristo, y si tu padre no tiene trabajo, tienes que aceptar a Cristo. Si mataste gente, tienes que aceptar a Cristo, y si creciste en una iglesia tocando el piano como yo, tienes que aceptar a Cristo igual. O sea, esto es un combo completo. Entonces, a mí me preocupa mucho la gente que ha crecido en una iglesia y no tiene esa conciencia, porque no son cristianos. Tú dices, ahora lo que ha dicho. No, porque ser cristiano no es ir a la iglesia. Eso es consecuencia de
pero no es siempre hago la broma, digo, ser cristiano, o sea, no te conviertes en cristiano por ir a la iglesia como no te conviertes en hamburguesa por ir al McDonald's. Ahora te pones forma de hamburguesa, si vas mucho al McDonald's, pues te sale la Whopper, la doble Whopper, pero no eres una hamburguesa. Ir a la iglesia no te convierte en cristiano. Convertirte en cristiano es solamente cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Y eso es un ¿cómo se llama? Es un discurso universal, da igual de dónde vengas, el color que tengas, la educación que tengas, ni si vienes de arriba o de abajo, es lo mismo, no se trata de eso. Imagínate lo que es nuestro arriba y abajo para Dios, que con el oro se hace el suelo. Sí. Entonces, lo que nosotros damos valor, el Señor solo dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y a mí me preocupa mucho eso porque hay muchos jóvenes cristianos que eso lo tienen como, o cristianos que crecen en la iglesia que no le dan valor. Y eso es lo más importante. Las canciones no son importantes, los campamentos no son importantes, este programa es súper importante, pero no tanto. Lo más importante es si yo tengo a Jesús en mi corazón. Y eso es en lo que se resume todo. Yo estaba pensando, ¿no, Quique? Bueno, que has mencionado que estás de líder de jóvenes y me imagino que tú verás muchos casos de jóvenes en los que tú te puedas identificar y decir, madre mía, este soy yo hace 5 años, o bueno, hace más. ¿No? Hace 5 años tiene ya 28 años. Este soy yo hace 10 años, qué sé yo, que te puedas ver. ¿Cómo le transmites? Porque creo que esto nos puede pasar a todos cuando te viene un joven, un amigo, que igual no tiene esa relación con Jesús y te viene con una situación y tú le quieres como transmitir cómo tener una relación con Dios, pero claro, esa persona no está no a tu nivel, porque suena muy... pero en el proceso de la vida. No está en tu mismo proceso, digamos que está mucho más atrás y tú no sabes cómo transmitirle, porque muchas veces en los testimonios siempre hablamos de qué le dirías a un joven que no conoce a Dios, no. ¿Qué le dirías a un... O sea, ahora, Xavi, cambiamos las preguntas un poco, ¿vale? Vale, te dejo. Si te viene un joven que dices, bueno, está ahí, pero que está, que no está, y a veces es más difícil aconsejar a alguien que ya se supone que en algún momento de su vida ha empezado una relación con Dios, pero que está en un tira y afloja, que creo que es el momento más complicado para todos cuando somos jóvenes, ¿cuál es lo que le dirías? Primero les digo que las dudas no son pecado. Es decir, yo también dudé porque era cristiano, porque a veces yo pensaba, ostras, yo a lo mejor soy cristiano porque me ha tocado, ¿no? A este le toca ser rubio, al otro moreno y a mí cristiano, tío. Porque si encima naces o te ha llevado tu madre a la iglesia, obligado de pequeñito. Entonces, las dudas no son malas. Es más, las dudas están en la Biblia. Mi consejo es a quién le transmites tus dudas, porque no todo el mundo te puede aconsejar. Es decir, alguien que tiene, por ejemplo, yo he visto a niños de 15, 16, 17 años dando consejos de amor, de sexualidad, ¿no? Pregúntale a alguien que lleva 40 años casado. A mí un niñato un chavalito que acaba de conocer una chica y que es el macarrita del grupo, no tiene autoridad para hablarte de amor, porque lo que ha tenido es un rollito. No te va a hablar de fidelidad, no te va a hablar de problemas, lo que tú estás diciendo, no te va a hablar de las dudas. Entonces, cuando tienes problemas de fe, la pregunta es con quién hablas. Entonces, mucha gente se pone a hablar con amigos que no han leído una página de la Biblia y se ponen a hablar de Dios. Se ponen a hablar de la Biblia, a decirte, no, tú lo que tienes que hacer es esto. Y muchas veces acaban mal aconsejados. Mi primer consejo, porque yo entiendo que cuando uno tiene dudas le cuesta orar, le costará leer la Biblia una barbaridad, rodéate de buena gente. Rodéate de gente que su relación con Dios sí esté firme, porque esa gente te puede hablar. Entonces, tú dices, ¿y los demás no te pueden hablar? Sí, pero no te pueden hablar de un Dios que no conocen. Yo hay cosas de las que no te puedo hablar, yo no te puedo hablar de física, porque yo en el colegio en la física me aprendí la tabla periódica de memoria, pero ni sé lo que significa. Entonces tú me dices, ¿te puede hablar de fe alguien que no tiene fe? No, la verdad, ese es el primer punto. ¿Con quién te rodeas? No te puedes ir a esconder de donde te están tirando las piedras. Es decir, si yo tengo dudas sobre mi fe y me voy con este que me está matando mi fe, voy a perder. Entonces, por eso existe la iglesia, por eso existen las comunidades, porque todos tenemos dudas, todos tenemos altibajos, y eso no se te quita tampoco. Hay momentos en tu vida en que tu fe es firme, pero no siempre estás arriba, no siempre tienes... no siempre quieres abrir el mar en dos, a veces lo que quieres es que el mar te tape y te vayas, ¿no? Hablando de fe. Para eso está la iglesia, la Biblia dice, si dos caen,
perdón, si uno cae y va solo, no tiene quien lo levante, pero si va con alguien, sí tiene con lo que... Es el primer paso. Consejo, rodéate de buena gente que te quiere hacer bien. ¿Por qué? Porque la gente que te quiere hacer bien te va a llevar a Dios. Y la gente que no te quiere hacer bien, lo que quiere muchas veces es llevarte a su terreno. Hay gente que disfruta con todo el mundo en su mismo fango. Que es la gente que le gusta, no, tío, tú vente con nosotros, que no pasa nada, que eres joven. Y esos discursos es un disfraz de decir, vamos todos a echarnos el mismo barro encima. Y tú te crees que porque es tu colega que conoces desde los 5 años, no lo está haciendo, y sí lo está haciendo. ¿No? Es esa mentira de, no, yo lo conozco de toda la vida. ¿Y qué, tío? O sea, no. Entonces, no te quiero dar consejos súper espirituales, pero vete a una iglesia y rodéate de gente que esté bien. ¿Tienes dudas sobre sexualidad? Habla con alguien que te pueda hablar, no con alguien que no haya pasado problemas. No hables con alguien que ha tenido 15 novias. Habla con una persona que lleva 40 años casada con la misma mujer. Porque ese es el reto. El reto de cuando me aburro te cambio. ¿Eso qué reto es? Eso es una payasada. Entonces, pregúntale a gente que haya pasado por ahí y que te pueda aconsejar, no gente que te va a matar. Si lo resumo en, no te vayas a esconder de donde te están tirando las piedras. Vete a esconder al lado contrario. Y no pasa nada porque tengas dudas. No eres pecador, no eres una mala persona, no eres... Es más, porque se ha vendido como el rollo de la fe, tienes que tener fe todo el tiempo, pero la Biblia está llena de hombres que dudaron. Sí, pero no está llena, todos dudaron. Si te pones a ver cada persona, todos en algún momento le dijeron a Dios, tú te estás liando conmigo, este no es el camino que yo quiero. No pasa nada, o sea, no, Dios no es en plan un profesor de autoescuela de errores como este que está apuntando cosas, ¿no? Aquí para... No, es que te equivocaste una cruz, ¿no? Sí, Dios es un padre y camina contigo y hay veces que te vas a equivocar, a veces que esas dudas te van a llevar a tomar malas decisiones y eso no te descalifica para toda la vida. Puedes volver a decir, oye, pues esto no lo he hecho bien, voy a empezar de nuevo, ya me estoy patrocinando de nuevo, ¿te has fijado? Es que no puedo parar si no me patrocino en algún momento de la canción. Sí, bueno, tú lanzas las esa canción la toqué con niños. ¿Te obligaron? Sí. No, a ver, fue mi idea. ¿Te ha salido un sí? Sí, No. a ver, había que hacer algo. Yo en algún momento voy a contar la gran mentira de la gente, que no tuya, pero que me vienen y me dicen, ¿me puedo tomar una foto contigo? Que mi hija es muy fan tuyo. Y yo pensando, no es verdad, tú te quieres la foto y te estás escudando. Pero bueno. Pero es eso, siempre puedes... Luego hay foto, entonces, siempre ¿no? puedes volver a hacerlo, sí. Siempre puedes volver a... El Señor es un Dios de oportunidad, dice su misericordia nueva cada mañana. Y eso es súper guapo. A mí me gustaría que vayamos, bueno, ahora avanzamos, ¿no?, en el tiempo. Al empezar te hemos dicho que rebobinemos, ahora que avancemos, ¿no? Y, bueno, hemos ido viendo, ¿no? Voy a hacer como un resumen como Xavi. Tu experiencia, digamos, como músico, en la alabanza, como líder de jóvenes, como joven, como antes de conocer a Dios, después de conocer a Dios, todo. Y ahora, llegados a este punto, a este momento, al programa 220 de diciembre, y para ir acabando... Es un montón. Es que si lo dices en plan Al menos que lento, hagáis 3 programas al día es un montón de tiempo. A Si ver, hacéis 3 programas al día, empezasteis este año y... No. Empezamos este No, bueno, en febrero. en febrero, Entonces, si sois muy constantes, qué o bien. sea, son de lunes a viernes, Muy bien. constantes. Pues me gustaría aquí que si nos puedes contar, digamos, planes de futuro, planes que te haya mostrado Dios, yo qué sé, para ir ya como mirando hacia el futuro, avanzamos en el tiempo. Bueno, planes estoy trabajando en 3 proyectos. El primero lo vamos a anunciar en enero, entonces me decían, cuéntanos, digo, jolín, es que estamos a 20 de diciembre Es pronto todavía, ¿no? y no puedo hacerlo, pero prometo que cuando lo diga... pero bueno, es un disco que me hace mucha ilusión, que tiene mucho que ver con mis raíces y con las raíces de mi generación y que creo que puede ser, espero que sea una bendición para mucha gente, entonces bueno, ese es el primero, que es luego estoy haciendo un disco nuevo que si Dios, es que te puedo decir fechas, pero luego me pongo a escribirlo y iba a salir en abril, va a salir en noviembre, luego en abril del año que viene. Pero bueno, estamos trabajando ya muy fuertemente en otro disco y aparte estamos planeando también un concepto musical con varios amigos más pensado para la iglesia, ¿no? Como te he dicho antes, yo considero que mi música no es tan congregacional, es más pensada en los jóvenes, pero sí que estamos soñando una idea para también poder hacer algo
pensando en la iglesia, así que bueno, pues tengo un montón de trabajo, aparte trabajo en la iglesia, estoy recién casado, tengo que terminar de colgar cuadros que no tengo ni idea. No sé taladrar ni un martillito. Este es el salón, no tiene cuadros. No te rías tú, que luego ya verás qué risas. No, yo Ya verás qué risas. tengo muchas anécdotas para contar con los cuadros, así que mejor yo no soy el más indicado para hablar. Se ha estropeado la calefacción y yo ¿qué hago con la calefacción? Yo qué sé, tío. Pero bueno, es parte de... Pero bueno, estamos muy ilusionados, tanto yo como el equipo, porque creo que el año que viene va a ser un año muy creativo, muy productivo. Y bueno, seguimos con los viajes, que al final es algo muy bonito que hacemos, que nos gusta mucho, lo que te decía, conocer, viajar, compartir con gente de muchos lugares, comidas, culturas, enriquece mucho y bueno, pues ahí vamos. Pues Xavi, seguro que tienes algo más que decir, ¿o no? No, yo ya me he quedado... Es que ya me da miedo preguntar, es que habla tan bien, lo dice todo tan así, pero no, yo creo, en verdad nos podríamos tirar así horas hablando. Y hay porque- uno detrás diciendo, cortáis, empezamos a... Sí, no, no, ya se nos va cortando el tiempo, pero... pero la Lo bueno verdad es que ha sido aquí un se está placer, muy ¿eh? bien, no hace frío, estamos No, se está tranquilos. bien, o sea- Quiero que Xavi, sepáis que manga este tío corta. está aquí en manga corta y estamos a lo mejor a 2 grados, pero Sí. como él es del norte, No, yo en verdad estoy pasando un poquito de frío, pero hago como que no... como vamos a que salir no. corriendo todos al El baño brazo ahora. se le ha quedado pegado ya. No, pero bueno, sin más, yo muy contento de que ¿Te hayas podemos estado llamar aquí. Leonardo DiCaprio a partir de ahora, ahí congelado en la tabla? Ah, sí. Por lo de Titanic, Titanic, ¿no? no hablemos de No hablemos de Titanic. Titanic, que tenemos muy buenas experiencias, bueno, por lo menos yo en el programa. Yo no he visto Titanic, tío, yo solo ¿No has visto veo... Titanic? No, yo solo veo Telecristiana, si no sale ahí no... Madre mía. Yo solo veo Teverbo. No sé, ¿No sabes qué es Teverbo? es que lo iba a No. decir. Quedo muy mal si digo que no sé qué estoy... Escúchame, Yo tampoco, ¿eh? Buah, muy joven soy. ¿tú sabes que esta televisión antes de llamarse Solidaria TV No me digas que se llama No. Teverbo. se porque- llamaba No. Teverbo? Madre Xavi, mía. nos vamos del programa. Creo por que favor. con Despide, esto, con no. esto acabamos de terminar no solamente este programa, sino No. el programa. El programa, Es mi decir, carrera y ya gracias me- por todo. Pero sois muy jóvenes, no pasa nada. El equipo, luego esta parte la cortamos, por favor, y al jefe no se la enseñáis, ¿vale? Por Pues favor. voy a decir yo, no te preocupes. Hay que editarlo. Hay que editar esto urgentemente. Muy bien. Bueno, cosas Eh, de... Cosas del directo, pero no, directo. no Pues, estamos en directo. Quique, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este programa 200 que llevamos anunciándolo. Antes de crear No Way, ya lo anunciábamos. O sea, vosotros empezasteis el programa y decíais, quedan 200 programas para el Para programa 200. 200. Quedan Parecido. 199 programas para el programa 200. Muy bien. Mis Sí, compañeros dan fe de ello, que me he tirado 3 meses anunciando el 200. Llevamos hay un un calendario día ahí. después del... Este es el siguiente, ¿no? Un día después del programa Un día 200. después para el 300 ya, preparando el 300. El 1000 ya. El El 1000. 300 no. Que No, ya... números pares, tío. Siempre. Tiene que ser. Es que antes hacíamos de 50 en 50, pero es muy poquito. Ya sois una leyenda de la televisión ya, de 50 a 50. Eso es para programas que no tienen presupuesto, pero vosotros No. que estáis aquí a largo plazo. Nada, nosotros ya vamos a dejar un poquito más de margen, así que el próximo será el 300. Vale, vale. Bueno, Xavi, dijimos que el 500, ¿no? El 500, bueno, no sé. Luego lo que discutir de surja, esto, no lo que pasa surja. nada. Luego revisamos los cuadernos, de verdad. Exactamente. Quique, muchas Yo le gracias. echaría el 2000, tío, solo en dos. O sea, todo lo que Todo en empiece dos, por ¿no? dos, sí, 200, 2000, 20.000, así, ya está. Bueno, pues puede ser, lo voy a apuntar en mi libreta de... Venga, de cosas que no me importan. Nada, es broma, broma. Pero la verdad que ha sido un placer tenerte, la verdad que no esperábamos que algún día llegaríamos a tener a alguien como Quique Pavón en el programa y estamos muy Pensabais que contentos. ibais a ir más arriba, ¿no? O sea, Sí, yo qué Eh. sé, alguien, a que nos dejaran a alguien un poquito más, pero no estamos... pero bueno, nos humillamos si te tenemos en nuestro Nada, programa. hacemos el y- esfuerzo, nada, te dejamos que vengas. si Gracias, quieres. un La verdad placer. es que voy a decir rápido que cuando empezamos a preparar el programa dijimos, vamos a volar alto. Y me ha hecho Sí. gracia cuando has estado, yo estaba pensando en mi mente cuando contabas tus experiencias, ¿no? Que la gente te va a decir que no va a pasar. Y es verdad que pensábamos que no iba a pasar, pero gracias a Dios te hemos podido tener. O sea que la noticia de una persona conocida internacionalmente la hemos cumplido, la hemos La gente traído. estaba esperando a Pedro Sánchez, pero está liado ahí en Cataluña con los CDRs estos y no podía No, No, venir. está en el estudio, en No, otro está, estudio, la- está luego, grabando luego otro te hacemos programa. una entrevista con él, pero no podía venir ahora en este de aquí. Pero no, la verdad que sí que era algo como, empezamos en plan un poco con la broma de decir, oye, pues traemos aquí que Pavón al programa. Y todo el mundo se reía y empezaba a decir, Que no "¿Cómo va a vas traer?". venir, que no va a venir. Y luego ya nos empezamos a tomar en serio y decimos, oye, pues miramos de qué pueda venir.
y la gente nos está diciendo, pero estáis flipando, ¿cómo va a venir? Que no va a ser posible, no sé qué. Pero fíjate, Estoy o sea, pintando así como algo. Dani me ha llamado ayer, oye, ¿vienes? Sí, tío, ya está. sí, Que sí, Dani me conoce a eso, mí, eso era parte de que Dani, Dani- pero nosotros estamos Dani me detrás de conoce Dani. desde que tenía yo 9 años. Sí, sí. Tío, yo he visto a Dani tocar el saxo. Luego podemos hacer un programa de cosas que yo he visto a Dani Sí, hacer. ¿no? Destapando trapos aquí de todo el mundo. No, las múltiples facetas Dani es nuestro jefe, del jefe. Del jefe. el boss. Eso, claro, para que no lo sepa, Dani Claro, es porque nuestro los que jefe. están escuchando dicen El de que, arriba, arriba. Dani, ¿dónde ¿Quién está? es Dani? ¿Quién En es todos Dani? lados, está en todos lados. En todos Donde lados. mires está Dani. Sí, sí, cuando menos te lo esperes te giras y, madre mía, ahí está Dani. por ahí Probablemente detrás, yo la creo. silla en la que estás sentado viendo este programa te la ha llevado Dani a tu casa. Pero bueno, Pues un placer, Nada, Quique. un placer para mí, chicos, de verdad. encantados de tenerte, Quique, y gracias por estar con nosotros en el 200. Bueno, esperemos que me invitéis para el 2000. Para el 2000. Esperamos Te estar en tomamos el la 2000. palabra, ¿eh? Esto No, lo apunto en la apunta, libreta, pero en la de apunta. trabajo, ¿eh? Venga, va. La apunto, Muy la bien. apunto. Que firme. Muchas gracias, ¿eh? Pues no cortamos porque todavía No Todavía Way seguimos. 200, especial 200, no ha acabado. Quique, muchas gracias y seguimos grabando.